El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una reducción del ritmo de crecimiento a nivel global y esto producto del conflicto en el Medio Oriente. Cuando se compara con lo que es el pronóstico que había realizado en enero, el Fondo Monetario se ve claramente de que hay disminuciones. Hay países que estaría haciendo un ajuste de 0,2 puntos porcentuales, otros 0,3, otros hasta 0,5 países desarrollados. Lo que le dice a usted que sin lugar a dudas esto tiene un impacto negativo por el hecho de que toman en cuenta cuando lo presenta el director de investigaciones del Fondo Monetario Internacional, presenta estos resultados. Él ha señalado que lo que se había previsto era que si no hubiese habido guerra, pues ahí iba a registrarse una mejoría de los pronósticos que había realizado el Fondo Monetario Internacional en enero. De tal manera que Pierre-Olivier Gourinchas, que es el director de investigaciones y economista jefe del Fondo Monetario Internacional, lo que está diciendo es, óiganme, nosotros hubiésemos mejorado el pronóstico de crecimiento y ahora lo que estamos haciendo es reduciendo ese pronóstico de crecimiento, lo que significa que la situación está en malas condiciones. Pero no solamente eso, esto que yo voy a presentar primero es el escenario base. Estas son las proyecciones fundamentales o de referencia, pero hay otras que son peores en función del desempeño. Entonces vamos a comenzar con la economía a nivel global, el mundo. La economía mundial en el año 2026 dice el Fondo Monetario Internacional que va a estar creciendo 3,1%. 3,1% sería el crecimiento de la economía. Eso es 0,2 puntos porcentuales por debajo de lo estimado en su informe del mes de enero. Fíjense que en el año 2025 la economía creció 3,4, es decir, que hay una tendencia hacia la baja. Habría una clara desaceleración del ritmo de crecimiento. 3,1% está por debajo de lo que se había previsto en enero y está por debajo de lo que fue el año 2025. Ya en el año 2027 se estaría recuperando, pero fíjense que es una recuperación lenta, 3,2% de crecimiento. Vámonos a Estados Unidos. Y nos interesa mucho porque estamos hablando de nuestro principal socio comercial. Por cada punto que crece Estados Unidos, República Dominicana pudiera crecer, oigan bien, pudiera crecer República Dominicana hasta 2 veces lo que crece Estados Unidos. Es decir, que si Estados Unidos crece 2 puntos, República Dominicana pudiera crecer 4 puntos. Pero vamos a ver si eso pudiera ocurrir en este año. Y se lo digo porque si ustedes se fijan, en el año 2025, Estados Unidos creció 2,1. ¿Y cuánto creció República Dominicana? También creció 2,1, es decir, una relación 1 a 1. No la relación típica de Estados Unidos 1, República Dominicana 2. En el año 2025, Estados Unidos 2,1, República Dominicana 2,1. Eso significa que 1 a 1, no 1 a 2. Por lo tanto, hay algo que hay que corregir en la economía dominicana porque no estamos sacándole el potencial que nos brinda que Estados Unidos crezca, por ejemplo, en este caso, 2,3%. 2,3% sería el crecimiento que dice el Fondo Monetario Internacional que alcanzaría los Estados Unidos. Ese es el escenario base o referencia. Estaría creciendo en el año 2026 2,3%. Eso es 0,1 puntos porcentuales, 0,1 puntos porcentuales por debajo de lo que había pronosticado el Fondo Monetario Internacional en enero para este año, Estados Unidos. Ahora, fíjense que sí hay cierta mejoría. Estados Unidos con relación al año pasado, 2,1 y ahora sería 2,3. Porque Estados Unidos, que está involucrado en el conflicto, recuerden que Estados Unidos es exportador neto de combustible y obviamente que va a sacar provecho de sus exportaciones y de los aumentos de precios de los combustibles. La zona euro, fíjense cómo que creció poco el año pasado, 1,4, pues fíjense cómo este año el Fondo Monetario Internacional estaría pronosticando un crecimiento 1,1. También 0,2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento que se había previsto en enero. Pero con relación al año 2025 es 0,3 por debajo. O sea que la zona euro también una desaceleración, al igual que la economía global. A diferencia de Estados Unidos, que fíjense que mejora. ¿Por qué la zona euro? Porque zona euro es importadora neta de combustible. Vayan tomando nota de esto, porque República Dominicana es un importador neto de combustibles.
República Dominicana es un importador neto de combustibles y por lo tanto va a tener un impacto negativo esto por el aumento de los precios de los productos energéticos. Fíjense aquí los países del Medio Oriente y de Asia Central, fíjense el desplome. Después de haber estado creciendo 3.6%, el año pasado, fíjense cómo cae a 1.9%. Y eso es porque obviamente están involucrados en el conflicto de 3.6, 1.9%. Se espera en este escenario de referencia, este escenario medio, que pues mejore en el año 2027. Ya aquí se supone que la guerra termina, que hay reinversión, que hay una recuperación de infraestructura energética que se haya destruido en este conflicto bélico, y ahí hay una mejora de 1.9 a 4.6. Los países de economía emergente y los países en desarrollo de Asia, fíjense cómo bajarían de 5.5 a 4.9, o sea, una reducción de 0.6 puntos porcentuales con relación al año pasado. Latinoamérica bajaría de 2.4 a 2.3, y esto por el hecho de que hay países en América Latina que le va a ir bien con esta crisis. Hay países que son exportadores netos de combustible que le va a ir bien, y también con el aumento de algunos commodities que han aumentado de precio, pues le va a aumentar sus exportaciones. Y entonces eso le va a ir bien. Ahora hay otros que no le va a ir bien. Hay otros que no le van a ir bien en lo que es Latinoamérica y el Caribe. Estos ya son los países de justamente subsaharianos de África. Aquí vemos que pasaría de 4.5 a 4.3. Ya esto es con más detalle. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en la zona euro. Recuerden, la zona euro 1.1, pero fíjense, Alemania, que lo que creció el año pasado fue 0.2, estaría mejorando a 0.8%. Francia se queda igual, Italia se queda igual, España de 2.8 a 2.1, 2.8 a 2.1. Recuerden que España fue de todos los países de la eurozona el que mejor desempeño registró en términos de crecimiento, 2.8 a 2.1. A mí me da la impresión que el Fondo Monetario Internacional está sobreestimando este ritmo de crecimiento de los países de la eurozona, Alemania, Francia, Italia, porque con ese impacto me da la impresión que estos niveles de crecimiento deberían ser menores. Vamos a ver qué va a pasar cuando publiquen el de junio y octubre. Vamos a ver qué va a pasar. A mí me da la impresión que ahí van a corregir hacia la baja estas tasas de crecimiento. Japón, el crecimiento, fíjense, de 1,2.7, una reducción importante del ritmo de crecimiento. Japón, al igual que todos esos países asiáticos, se alimenta mucho del combustible que sale del Golfo Pérsico. Es decir, que por la vía del Estrecho de Hormuz, y como el Estrecho de Hormuz está cerrado por Irán, pues esto podría generar desabastecimiento fuerte en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en China, en Filipinas y así sucesivamente en esos países de la región. Y eso pudiera explicar esta desaceleración que estaría pronosticando el Fondo Monetario Internacional. El Reino Unido pasaría de crecer 1.3% a crecer solamente 0.8%. Es una reducción importante, y esto cuando se le pregunta a Pierre-Olivier Gourinchas, que es el director de investigaciones del Fondo Monetario Internacional y economista jefe del fondo, sobre el Reino Unido, pues da todo un conjunto de elementos que habla del debilitamiento de la economía del Reino Unido. Un debilitamiento en el área fiscal, debilitamiento en materia del control de la inflación, y así sucesivamente. Hay aspectos de la economía británica que llevan al Fondo Monetario Internacional a pensar que habrá una desaceleración importante del ritmo de crecimiento este año 2026. Y por eso, cuando el fondo pues establece lo que es su pronóstico, señala que con relación al año 2025 habría una desaceleración de 1.3 a 0.8. Canadá de 1.7 a 1.5. Y si nos vamos ya a los países de economía emergente, vemos aquí los asiáticos, específicamente China y la India, economía emergente. Fíjense que hay una desaceleración de China de 5 a 4.4%. Ustedes recuerdan cuando China crecía 11, 12%. Ya eso está guardado en el cajón de la historia, porque ya China es muy grande, ya no puede registrar esos ritmos de crecimiento tan brutales. Quien ahora registra esos altos ritmos de crecimiento es la India,
La India es el país más poblado de la Tierra. Y obviamente que pues, está ahora haciendo lo que hizo en su momento China, alcanzando ritmos de crecimiento verdaderamente elevados. Pues aquí la India estaría registrando también, al igual que China, una desaceleración de 7,6 a 6,5% en el año 2026. Rusia estaría creciendo 1,1. Fíjense que Rusia, que el año pasado creció 1%, este año estaría creciendo 1,1. Es probable, mira, si Rusia termina la guerra con Ucrania y se reintegra y suministra sin ningún tipo de descuento sus combustibles, yo creo que Rusia pudiera alcanzar un mayor ritmo de crecimiento. Pero tiene que terminar esa locura de esa guerra con Ucrania, ya ponerse las pilas, ponerse de acuerdo, llegar a algo que permita a los dos pueblos vivir en paz, y ustedes verán cómo esa economía rusa pudiera mejorar significativamente. Brasil estaría creciendo 1,9, pero con relación a lo que se había pronosticado en enero es una mejora. Es decir, fíjense que es una desaceleración con relación al 25, pero con relación a enero es una mejora porque tanto Brasil como México, que son exportadores netos de combustibles, pues van a tener una mejoría ahí que el Fondo Monetario Internacional incluye a Rusia, Brasil y México. Rusia, Brasil y México como exportadores netos, comparado con lo que había pronosticado el Fondo Monetario antes de la guerra, pues esos tres países tendrían un mejor desempeño. O sea que eso le irían. Fíjense Arabia Saudita, que creció 4,5. Miren este año lo que estaría creciendo 3,1, y es porque Arabia Saudita se comunicó hace unos días que se le había reducido en 600,000 barriles diarios su capacidad productiva, aunque luego se dijo que ya había puesto en marcha otra vez 300,000 barriles diarios. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, hay mucha incertidumbre sobre la economía de Arabia Saudita, y el conflicto bélico que le toca muy de cerca pudiera tener repercusiones importantes sobre su ritmo de crecimiento. África del Sur estaría registrando también una desaceleración al pasar de 1,1 a 1,0%. O sea que ahí ustedes ven lo que sería el crecimiento de la economía. Y usted se preguntará, bueno, pero ese es el escenario base, y eso es todo lo que estaría poniendo sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional. No, claro que no, porque cuando el fondo hace el análisis se da cuenta de que sin lugar a dudas la guerra ha alterado los mercados de una forma dramática. Fíjense acá cómo los precios de los combustibles que venían bajando, los precios de los combustibles, el gas natural, petróleo crudo, la gasolina, el gas natural tanto en la Unión Europea como en el Asia, fíjense que tenían una tendencia relativamente hacia la baja, principalmente el petróleo. Recuerdan que a inicio de año el petróleo estaba en $57. Y miren cómo ha subido. En estos días estuvo el precio del petróleo entre 110, 111 a $90. Estuvo oscilando mucho dependiendo de si se llega a unas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, si no hay acuerdo y se dice que Estados Unidos pues lo que va a hacer es bloquear el estrecho de Hormuz, si se dice que bueno pues Irán está dispuesto a volver a sentarse a negociar con los Estados Unidos, que dice que Pakistán mandó a su principal representante de las Fuerzas Armadas para tratar de llevar a la mesa de negociaciones de nuevo a Irán. O sea, por cada una de esas noticias los mercados o puede hacer que suba mucho el precio del barril de petróleo o que baje mucho el precio del barril, pero no baja de 90, o sea que eso significa que no es el $57 que teníamos anteriormente. Y recuerden lo siguiente, para que usted tenga una idea, por cada dólar que sube el precio de los combustibles, en el caso de República Dominicana, eso representa alrededor de entre 50 y 60 millones de dólares al año. Si usted dice, bueno, ¿cuánto subió? Vamos a suponer que estaba en $60 y ahora está en $90, son $30, y vamos a suponer que se queda en $90 de aquí en adelante, en lo que queda de año, $30. Si eso implica, o sea, estamos hablando de que si fuera 50 por 30, son 1.500 millones de dólares adicionales de recursos que se van del país. O sea, un impacto significativo
sobre la capacidad que tiene la República Dominicana de utilizar recursos para poder invertir, consumir, utilizarlos para producir bienes y servicios, que se han ido esos recursos. Esos recursos se van porque hay un deterioro en los términos de intercambio, es decir, que somos más pobres. Y eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ese aumento de los precios de los combustibles, obviamente que lleva al Fondo Monetario Internacional a hacerse diferentes escenarios y vamos a verlos. ¿Cuáles serían los escenarios? Escenario de referencia fue el que vimos en materia de crecimiento. ¿Qué dice ahí? Bueno, parte de la hipótesis de un conflicto de corta duración y un aumento moderado del 19% de los precios de las materias primas energéticas en el año 2026. Recuerden lo siguiente, ya yo le dije que está en 90, vamos a suponer que esté a 90 y que el precio antes de la guerra es 67. Entonces yo voy a tomar 90 entre 67, estoy hablando de un 34% de incremento. Y aquí el Fondo Monetario Internacional señala que en ese supuesto él lo que estaría pensando es en 19%, es decir, que la idea sería, si estaba en 67 por 1.19, significa un petróleo de $80. Un petróleo de $80, eso es lo que dice. Entonces, ¿qué significa eso? Si tuvo el crecimiento mundial este año en apenas 3.1%, inflación en 4.4%, lo que significa una desviación con relación a lo que iba. Fíjense lo que le estoy diciendo, con un precio del petróleo 80, ese escenario de 3.1. $80 el West Texas Intermediate. Recuerden que el Brent es un poquito más alto. Vámonos ahora al escenario adverso. Fíjense acá. Esto significa un cierre más prolongado del estrecho de Hormuz y nuevos daños en las instalaciones de extracción y refinación que trastornaría la economía mundial de forma más grave y durante más tiempo. Ese es el supuesto que está detrás de ese escenario adverso. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional entonces en ese caso? El crecimiento se reduce a 2.5%, es decir, de 3.1 bajaría a 2.5 y la inflación pasaría a 5.4%. 5.4%. Ese sería el escenario adverso. Es más tiempo, el cierre del estrecho de Hormuz, cierta destrucción adicional en la infraestructura energética, tiene esa consecuencia. Una reducción de 3.1 a 2.5 el ritmo de crecimiento. 3.1, recuerden que es el de referencia, es el base en materia de escenarios que estaría llevando a cabo el Fondo Monetario Internacional. Vamos al escenario grave. ¿Qué es el escenario grave de acuerdo al fondo? Las perturbaciones del suministro energético se prolongan hasta el próximo año, oigan bien, hasta el 2027. Las expectativas de inflación se desanclan notablemente, es decir, en el caso de República Dominicana ya no tendríamos una expectativa de inflación de 4, tendríamos una expectativa de inflación de 5, 6, 7. Y las condiciones financieras se tornan mucho más restrictivas. Consecuencia de eso, el crecimiento de la economía sería 2% y la inflación rebasaría el 6%. De hecho, yo tengo algunas estimaciones y lo que señala con relación a esto es que hasta el año 2027 la tasa de inflación estaría en el entorno del 6%. Y obviamente con una inflación del 6% y el desanclaje de las expectativas de inflación, lo que eso llevaría es a una situación en la cual, sin lugar a dudas, habría que aplicar una política monetaria restrictiva. Entonces, vamos a ver ahora, en el próximo segmento, qué tipo de política económica entonces se pudiera ejecutar en esta coyuntura. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Tomás Tecnopol.